Shalom, shalom, Rabotai, que tengan un Yom Hamishi hermoso, esplendoroso, que el Eterno, quien es bendito, traiga sobre ustedes una gran bendición y ciertamente que haya una oportunidad, muchas oportunidades de cumplir mandamientos y esto los enaltezca y los haga personas mejores, justas, buenas, puras. Que así sea la voluntad del Eterno para ustedes y su casa. Bien, estamos hoy mirando el Perek 24, Pasuk 1 de Bereshit. Dice, Abraham era anciano, entrado en años, y el Eterno había bendecido a Abraham en todo. Entonces dijo Abraham a su siervo, el más anciano de su casa, que dirigiera todo lo que era de él, que dirigía todo lo que era de él. Coloca por favor tu mano debajo de mi muslo, porque te juramentaré por el eterno Dios del cielo y Dios de la tierra, que no tomarás una mujer para mi hijo de las hijas de los Kenaní, que yo habito en su interior, sino a mi tierra, a donde nací, irás y tomarás una mujer para mi hijo Isaac. Y contestó el siervo, quizás no acepte la mujer ir detrás de mí a esta tierra. ¿Acaso haré retornar a tu hijo a la tierra que ha salido de allí? Pero le dijo a Abraham, cuídate de devolverlo a mi hijo allá. El Eterno, Dios de los cielos, que me ha mandado, me ha tomado de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia entregaré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti y tomará una mujer para mi hijo de ella. Pero si no aceptare la mujer ir detrás de ti, entonces quedarás limpio de mi juramento. Solamente a mi hijo no hagas retornar allá. Entonces colocó el siervo su mano debajo del muslo de Abraham y su señor, y le juró sobre esta cosa. ¿Cuántas situaciones se dan en nuestra vida que confrontan nuestra fe, que confrontan nuestra lealtad, nuestra fidelidad y nuestra constancia en la forma en que nosotros nos relacionamos con el Eterno? Y en esta manera, de este modo tan importante como es a través de los pactos. Abraham no dejaba a un lado, no ponía a un lado cuando se trataba de sacar la cara por su fe, cuando se trataba de poner los puntos sobre las is. Ciertamente no había una vacilación, sino todo lo contrario. Estaba bien convencido, estaba bien determinado en lo que había creído. Y en el caso de este tiempo donde debía buscar o tenía en su corazón buscar una mujer para su hijo, también fue una forma de definir y de determinar lo que el Eterno quería para su hijo y lo que él, el Eterno, le había prometido de una manera tan importante. Esto lo sostenía y ciertamente él se encaminaba en todos sus caminos pensando en el Eterno y sabiendo que el Eterno dirigía sus pasos, que el Eterno dirigía su caminar, su andar en las circunstancias, en el devenir de la vida. Sabemos que hay muchas situaciones que se dan, así como ayer con Abraham. Abraham vivió una vida tal vez que nosotros no podemos entender muy bien por el hecho de que él vivió caminando por el desierto y atravesando las llanuras y las estepas de Eretz Israel. En ese momento las tierras de Canaán. Pero sin embargo nos deja
un pensamiento muy extraordinario el hecho de que para él significaba demasiado el pacto y cuidaba de una manera importante que en este caso que su hijo pudiera tener una relación adecuada. ¿Por qué? Porque él sabía y habitaba entre los cananitas y sabía que todos ellos eran idólatras. Era la antítesis de lo que él creía, de lo que él entendía y lo que había creído, y que por esa razón el Eterno le había dado el pacto, y por eso tenía que hacer la diferencia, no solamente en su manera de vivir, que lo hacía, no solamente en sus convicciones, que lo hacía, no solamente respetando el pacto, que también lo hacía, pero también tenía que influir de alguna manera en este caso, en la elección de la esposa para su hijo. Sabía que esto podía ser una influencia muy fuerte. La elección de una mujer no es cualquier cosa. La elección de una mujer es la otra mitad de tu vida. La otra mitad de tu vida. Nuestros sabios nos enseñan que nosotros debemos entender precisamente dos aspectos importantes de nuestra vida. La primera parte es precisamente desde que uno nace hasta que tiene hijos. Y esto tiene que ver precisamente con una preparación y desarrollo y fortalecimiento y comprensión de la vida. Y por otro lado, a partir de que se tiene hijos hasta que muere uno, tiene una perspectiva muy importante, y precisamente esa segunda parte de la vida es la que estaba viviendo precisamente Abraham, y él estaba apostando, estaba poniendo en la mesa todo lo que tenía, los recursos, los medios, precisamente para que su hijo Isaac tuviera una esposa adecuada. Sabía que esto era una influencia bastante importante y que no podía dejar pasar esto. Ciertamente Eliezer, él estaba pensando que tal vez su hija pudiera ocupar el lugar de la esposa de Isaac. Sin embargo, precisamente en este momento Abraham no pone en duda el hecho de que el Eterno otorgará, dispondrá a la mujer adecuada para Isaac. Él tenía que mirar, porque sabía que había una promesa de parte del Eterno de que la descendencia de Abraham sería grandísima, pero esa descendencia tenía que estar alineada al pacto del Eterno. Y esto es precisamente la lucha que tenemos en el caminar y en el vivir, y luego ya los hijos crecen, y ya los hijos ahora en nuestra época, ya los hijos eligen, ya no esperan a que el padre diga, bueno, sí, ni a ti te conviene, no te conviene. Ya cuando ven, ya vienen diciéndole al padre, a la madre, ¿sabes qué? Me voy a casar. Santo Dios bendito. Entonces, por eso yo creo que una de las cosas importantes es la influencia muy fuerte que se tiene que tener en nuestra fe, a fin de que nuestros hijos puedan seguir nuestros pasos y no cometan errores que después puedan causarles gran devastación. En el caso de Isaac, pues precisamente el gran afán que tuvo Abraham para buscar esa mujer se veía. ¿Qué pasó con Eliezer? Cargó 10 camellos con lo mejor que tenía en recursos, en medios, y lo subió a ellos para llevarlo y buscar a la mujer que pudiera ser, en este caso, la esposa para su amo Isaac. Esto era bien importante, y consecuentemente Abraham estaba dispuesto a invertir lo que fuera para que esto se diera, y se encaminó todo en el nombre del Eterno, pidiendo la dirección. Incluso el deseo del corazón de Abraham le dice que el ángel de Adonai abre camino y que pueda disponer para que todo esto se dé. ¿Y qué decide Eliezer, que había estudiado a los pies de Abraham y había conocido Torah?
consecuentemente, él también se encomendaba al Dios Altísimo para que pudiera lograr el propósito del juramento que le había hecho precisamente a Abraham. Esto nos habla de muchas cosas que se amalgamaron, que se juntaron para lograr que Ribca pudiera llegar a ser la esposa de Isaac. Esto es bien importante porque al final del día, la enseñanza al final del día es buscar entender que no podemos separar nuestras decisiones de la voluntad del Eterno. No podemos separar nuestras decisiones de la voluntad del Eterno. Abraham lo tuvo siempre en mente. Cada paso que daba debía de estar emparejado a la voluntad del Eterno y no daba un paso que lo alejara de ella. Y esto de alguna manera le ayudó mucho. Y en los días o en los momentos de su vida que no lo hizo así, se creó problemas. Así es que la lección es esa. Hay grandes eventos en nuestra vida y precisamente una de las partes es nuestra propia vida, pero después cuando vienen los hijos, viene otra parte, viene otra situación. Ahora tenemos que invertir en que los hijos caminen, vivan y a veces no sabemos cómo, a veces no sabemos cómo dirigir o cómo orientar a nuestros hijos. Y te voy a decir, la respuesta está siempre en los caminos del Eterno, siempre con el consejo del Eterno, porque eso va a hacer que los hijos no se equivoquen. Y si nosotros nos equivocamos, pues que ellos no se equivoquen. Es interesante porque Abraham tuvo muchas equivocaciones, se equivocó, pero Isaac fue un hombre que tomó decisiones correctas y es, digamos, es un Abraham, llamémoslo así, entre comillas, mejorado. Es un Abraham mejorado. ¿Mejorado en qué sentido? Porque adquirió la madurez que tenía su padre, miró la madurez de su padre, tuvo el consejo de su padre. Abraham estaba solo, en el sentido humanamente hablando, pero el Eterno lo guiaba, sí, pero también tomaba malas decisiones. Ahora tenía el consejo de su padre y también tenía la orientación de su padre, y lo que él hacía y buscaba para su hijo, en este caso, él no se buscó la mujer, no, sino Abraham le buscó la mujer y sabía dónde encontrarla y sabía de dónde debería venir esa mujer, en este caso de su casa, de la casa de sus padres, de allá habría de venir la mujer para su hijo, una mujer diferente a lo que había acá y consecuente. ¿Por qué de su casa? Es interesante, pero cuando nosotros vemos allá la narrativa de cómo se busca precisamente a Ribca allá en Aram, tanto Labán como su padre deciden e incluso oran a Dios. Y a mí eso me impactó, porque ¿cómo es que oraban a Dios? Bueno, pues porque había habido una semilla allí, y aun cuando no se conducían bien, conocían del Dios Altísimo. Y por eso Abraham sabía que había de encontrar una buena semilla allá que pudiera engendrar sus generaciones. Rica. Que el Eterno te dé una magnífica mañana, tarde y noche, un buen día, donde puedas llevar a cabo los mandamientos de nuestro Dios. Shalom, shalom.